Traumas. Las 5 heridas de la infancia desde la perspectiva del trauma de abandono. Un trauma psicológico es un acontecimiento repentino e inesperado, imposible de manejar, que perturba el bienestar de la persona que lo vive y como consecuencia, la persona queda afectada para resolver los acontecimientos en su diario vivir. Existen diferentes tipos de traumas que generan un impacto emocional en la persona. Así nos afectan las heridas de la infancia cuando se transforman en trauma. Se siente rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Estas 5 heridas en la infancia van a alimentar diferentes aspectos fundamentales de la vida adulta, como son los esquemas mentales, la forma de sentir y la forma de actuar y decidir ante ciertos eventos concretos. La herida o trauma de abandono se forma cuando el niño ha sufrido experiencias de abandono en la infancia por el padre del sexo opuesto o por alguno de sus padres. El daño es más grave y doloroso cuando el abandono o ausencia es de ambos padres. Así, el trauma se construye sobre la falta de afecto o por haber recibido desatención, negligencia, falta de afecto o un cariño frío o distante. La herida de abandono tiende a causar en la persona un profundo sentimiento de soledad, de no ser merecedor, de sentirse rechazado, no querido e indefenso. Por eso muchas veces se vuelve dependiente emocional de otras personas, pero de forma inadecuada o inapropiada. La característica asociada a esta herida es la de una persona insegura, con temores, y su gran miedo escondido es el miedo a no ser suficiente, no ser capaz, no ser merecedor. La persona afectada tiene miedo a no ser aceptada, miedo a vincularse con otras personas, a la cercanía, a demostrar afecto positivo. Suelen ser complacientes porque quieren evitar los conflictos, pero también tienden al alejamiento, frialdad y desconfianza. En algunos es dependencia y en otros distanciamiento, que es como una defensa que se activa como compensación a la falta de afecto que sufrió durante su infancia. Entonces la persona que tiene uno o más traumas usualmente busca la presencia, atención y aprobación constante de otros. Sufre con frecuencia una tristeza profunda que le lleva a llorar y compadecerse de sí misma con frecuencia. Puede desarrollar una actitud pasiva, agresiva o por el contrario, total alejamiento y distanciamiento, como si nada le importa. Puede ser muy empática y compasiva con el sufrimiento de los demás, pero tiende a involucrarse demasiado al tratar de ayudar a resolver las causas de sufrimiento en personas y animales. Se agarra físicamente a los demás, generando una dependencia a la hora de tomar decisiones. A veces demanda o depende demasiado de la opinión o consejo de otras personas. Tiende a tener inestabilidad emocional y cambios frecuentes de humor. Como persona sensible y vulnerable, sufre y se siente destruida, indefensa y humillada en presencia de una persona dura y agresiva. Le angustia mucho sufrir la soledad porque siente o cree que es abandono. El abandono es una experiencia interna que tiene que ver no solo con la ausencia física, tiene que ver más con la ausencia emocional de nuestros progenitores. Si tu herida de abandono tiene visos de trauma, recuerda, puedes estar solo. Sin embargo, tener periodos de soledad no significa estar solo. No necesitas la presencia constante de otras personas para sentirte seguro. Eres una persona adulta que puede ser resolutiva para atender sus problemas por sí misma, como lo has hecho cientos de veces. Hay que entender y aceptar que las demás personas no tienen que darte toda su atención, presencia y recursos para atender tus necesidades. Es muy diferente si por enfermedad o calamidad en algunas ocasiones no puedas atenderlas por ti mismo. Además, cuando lo hacen, es porque les nace, no porque te deben nada, ni sea su obligación.
Las cosas frecuentemente son más fáciles y simples de lo que muchas veces las vemos, las hacemos o nos parecen. Puedes tomar la decisión de que sí eres capaz y puedes soportar las afrentas y problemas de la vida sin sentirte fracasado. Ya lo has hecho muchas veces. La gente puede decepcionarte o no cubrir a veces tus expectativas y aún así seguir queriéndote. Nadie te abandona cuando no te hace caso. Eres un ser humano valioso. Entonces, puedes buscar la forma de integrar y curar tu parte de fragmentación y conflictos internos que no has logrado resolver. Los traumas de la infancia no siempre parten de sucesos evidentes del pasado. Es más, incluso cuando así es, casi siempre las personas presentan gran resistencia a sacarlos a la luz, precisamente porque el primer mecanismo de defensa natural de su memoria fue taparlos, ocultarlos, no recordarlos, no enfrentarlos, por ser algo tremendamente cruel, dañino y doloroso, o hasta peligroso para su vida. La infancia es una etapa muy vulnerable y determinante. Lo que vivimos en ella configura nuestra personalidad, nuestra sensibilidad y nuestro carácter como adultos. Y las heridas que hayamos sufrido nos acompañan durante todas las etapas de la vida. Eso no quiere decir que nunca vayan a cicatrizar. Para ello, el primer paso es ser conscientes de lo que nos ha sucedido. Y lo más importante es reconocer qué han significado esos traumas en nuestra vida. Podemos analizar qué es y qué implica un trauma de infancia en la edad adulta y veremos algunos síntomas o señales que nos indican que ese trauma no está superado y duele. Y por lo tanto hay que encontrar un tratamiento para sanarlo. Un trauma infantil es una herida emocional, consecuencia de un suceso o situaciones muy dolorosas o de angustia vividas durante la niñez. La metáfora de la herida refleja muy bien la idea de algo que aparece como consecuencia de un impacto o de un daño severo sufrido, que con el tiempo, si se cura bien, puede cicatrizar. De igual modo que la cicatriz puede permanecer ahí, pero ya no duele. Igual que las heridas, hay traumas de mayor o menor tamaño e impacto. Pero eso no quiere decir que tengamos que quitarle importancia a lo que creemos menos grave. De hecho, vemos constantemente a personas que no sienten que sea adecuado calificar de trauma a su experiencia de infancia, porque consideran que así es la vida y no tiene la gravedad suficiente. Eso en sí es un gran error, porque no hay traumas banales o sin tanta importancia. Tenemos que aprender a ser justos y benevolentes con nosotros mismos para entender que nuestros traumas merecen atención y mucha compasión para sanar y reparar el impacto físico emocional recibido. Todos merecemos cerrar esas heridas para poder mejorar nuestras vidas. Existen muchos sucesos y situaciones que pueden provocar un trauma en la infancia, el cual puede seguir afectándonos mucho en nuestra edad adulta. Algunos son más evidentes que otros, porque socialmente se ha debatido más sobre ellos, dándoles preferencia en los medios de comunicación. Los traumas de la infancia pueden repercutir tan gravemente en nuestra vida adulta que incluso pueden ocasionarnos graves inseguridades que mutilen nuestra autonomía, logros y bienestar en general. Algunos ejemplos de situaciones vividas en la infancia que pueden desencadenar un trauma arrastrado hasta la edad adulta pueden estar relacionados con rechazo en el seno familiar o en el colegio, situaciones de violencia física o verbal en casa y o en el colegio, bullying, maltrato físico o psicológico, abusos sexuales, humillaciones y vejaciones de cualquier tipo, físicas o verbales, incluyendo insultos, negligencia en el cuidado por parte de los progenitores, disfunciones en general en el núcleo familiar,
como por ejemplo abuso de alcohol, de drogas e irresponsabilidad por parte de los padres, pobreza y exclusión social, presenciar violencia física o verbal de forma permanente en el seno familiar, situaciones estresantes y sensaciones de inseguridad por la incapacidad de los padres de gestionar y resolver conflictos, separaciones o divorcios que no respetan las necesidades físicas, emocionales y afectivas de los niños, fallecimientos repentinos, duelos por pérdidas, desastres naturales, guerras y otro tipo de catástrofes o accidentes. Muchas personas se preguntan, ¿he podido vivir un trauma infantil y no saberlo? La respuesta es afirmativa. Puede ser que hayas sufrido algún acontecimiento traumático o varios en tu niñez que hayan dejado una huella en tu vida adulta, de lo cual no eres consciente. Puede que el malestar emocional que padeces o la falta de seguridad y autoestima o los ataques de ira, angustia, frustración, depresión, etcétera, dependiendo de cuál sea tu caso, estén íntimamente relacionados con un trauma de infancia que no identificas o del que eres ligeramente consciente pero te da miedo, ansiedad o vergüenza verbalizar. Algunos síntomas que manifiestan la presencia de un trauma infantil son ira, irritabilidad y cambios bruscos de humor, estados depresivos, sentirse indefenso, incapaz ante la vida, baja autoestima, inseguridad, impotencia, ansiedad, angustia, ataques de pánico, fobias o miedos irracionales, desbordamiento emocional o evadir el enfrentar un conflicto, timidez extrema que dificulte la interacción social, problemas, alteraciones a la hora de vivir la sexualidad, desde conductas impulsivas no adecuadas o de riesgo, hasta el rechazo absoluto del sexo, disfunciones sexuales y falta de deseo, tanto como promiscuidad, pueden tener una causa traumática. Somatizaciones, manifestaciones físicas del trauma, muchas veces relacionadas con dolores o incapacidades físicas. Ideas distorsionadas, muy equivocadas y erráticas sobre el mundo y sobre sí mismo. Alteraciones del sueño, como insomnio o pesadillas. Trastornos de la conducta alimentaria, falta de apetito, anorexia, vómitos, bulimia, o por el contrario, ansiedad por comer, atracones de comida. La obesidad mórbida es el reflejo de traumas de abandono y abuso. Es ocultarse en capas de grasa como protección. Problemas de memoria y concentración, muy relacionado con actitudes de disociación ante el dolor de un trauma al que uno no se siente capaz de enfrentarse. Insultos recibidos en la infancia del estilo, no sirves para nada, eres inútil, eres torpe, eres un estorbo. Actitudes de desaprobación y tonos de reproche generan en el niño la idea de no ser adecuado o de tener que esforzarse para ser querido. También pueden ser adultos sin iniciativa o dubitativos por miedo al error. Problemas de memoria y concentración muy relacionados con actitudes de disociación ante el dolor de un trauma al que uno no se siente capaz de enfrentarse. Padres autoritarios, exigentes y distantes emocionalmente, con normas rígidas pero sin dosis de cariño, pueden generar en el niño sentimientos de inutilidad e ineficiencia que continuará en la edad adulta. Esto afectará a la autoestima, sintiéndose inútil por no conseguir alcanzar las metas impuestas, sin percibir que éstas son demasiado exigentes o no son propias, o generando conductas tiranas por mantener un estatus alto a toda costa para no sentirse un fracasado. El miedo subyacente es dejar de ser bueno, competente o válido, y el pensamiento de tener que ser mejor les persigue en cada momento, incluso en cosas simples. Las frases de los padres se interiorizan y la persona piensa que no ha hecho lo suficiente, generando frustración, ansiedad y menosprecio hacia sí mismo, que suele estar unido a una tristeza y menosvalía recurrente. Autopercepción.
Las personas con traumas infantiles no resueltos suelen tener un bajo concepto de sí mismos, sentimientos de inferioridad, baja autoestima, sensación de no ser digno de amor, creencias de no ser aceptados o no ser adecuados. Son constantes en este tipo de personas. Relaciones interpersonales. Se podría decir que el miedo al abandono rige su mundo social. Piensan que no estarán a la altura de las relaciones ni las personas y que ni ellos ni los demás son dignos de confianza ni amor. Por ello, o evitan las relaciones o se apegan a personas inadecuadas de manera desventajosa. La tristeza, la ansiedad, la ira y la dramatización suelen ser tendencias en este tipo de personas. Somatizaciones. Cuando el trauma no es expresado y elaborado, aunque esté en la infancia, suele manifestarse de manera corporal. Diferentes enfermedades pueden tener una causa traumática: obesidad, dolores de cabeza, problemas intestinales, problemas de la piel, dolores de cuello, espalda, etc. Hay diferentes clases de terapias que se pueden abordar para sanar traumas. El abordaje terapéutico con EMDR, desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, se trabajan los recuerdos, sentimientos y creencias generadas en la infancia que te persiguen en la edad adulta. El EMDR está demostrado como una de las técnicas más eficaces en la resolución del trauma. Cognitivo-conductual Gestalt, psicoanálisis sistémica. Las diferentes corrientes seguidas por terapeutas clínicos calificados podrán ayudarte. Dependiendo de tu historia, se escogerán las estrategias adecuadas para resolver tu pasado. Hipnosis. La hipnosis es un estado de sugestión que acelera el proceso terapéutico. Con ella se puede abordar la ansiedad, la tristeza o la disociación, entre otros síntomas postraumáticos. Terapia sensorio-motriz. Cuando se produce un peligro y la persona no puede escapar, el cuerpo guarda en su memoria no verbal las consecuencias de las conductas inacabadas, así como la vergüenza y la culpa. Las terapias te ayudan a liberar tu cuerpo del trauma. La terapia adecuada puede ser un antes y un después en tu vida. El tiempo no lo cura todo. No rechaces las ayudas que pueden hacer que tu vida se transforme.